Una democracia, maestro. A pesar de que el teniente coronel Alfonso Plazas Vega es el militar más conocido por la retoma del Palacio de Justicia, él no era el oficial con mayor rango dentro de la operación. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad. Las órdenes venían del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 del Ejército, quien concentró todas las unidades bajo su mando para la retoma. El batallón Guardia Presidencial fue el primero en reaccionar. Después, la Escuela de Caballería, al mando de Plazas Vega, protagonizó el polémico y violento ingreso de los tanques. Sin embargo, desde esa noche, Plazas Vega declaró que su trabajo se limitaba a sacar a los ocupantes del palacio y entregarlos a inteligencia militar. El personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al 2 de la brigada, quien está ejerciendo un control. Posteriormente, cuando mi general termine la operación, él les dará la información. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo. Ha venido esta noche el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Como ustedes vieron en aquellas imágenes de archivo, él valerosamente fue uno de los militares que recuperaron el Palacio de Justicia. Esto fue en noviembre del año 85, ha pasado 30 años. Luis Alfonso, muchas gracias por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Encantado de toda la conocerlo. audiencia. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirle que celebro que haya recuperado la libertad. Cuando creo que el año 2010 lo condenaron a 30 años de cárcel, me pareció una barbaridad. Usted arriesgó su vida, Luis Alfonso, para preservar el Estado de Derecho hace 30 años. Así es que estoy muy contento de tenerlo aquí esta noche en el estudio. ¿Cómo ve las conversaciones de paz en La Habana? Es que yo creo que el proceso que se está llevando en La Habana no es un proceso de paz. Lo que se está llevando a cabo en La Habana es un proceso de entrega del país a un sistema totalitario que no es democrático. Y a ese proceso le pusieron el nombre de proceso de paz. Yo creo que esa es una iniciativa de estos fascinerosos que están sentados en la mesa en La Habana. Lo que pasa es que el crimen organizado acostumbra cambiarle los nombres a las cosas. Entonces ellos, por ejemplo, no secuestran, sino retienen a las personas. Y no cobran y extorsionan, sino que llevan a cabo operaciones de financiación. Y para eso aplican una serie de principios como el de todas las formas de lucha para conseguir sus objetivos. Y entonces lo que están haciendo en La Habana decidieron titularlo Proceso de Paz. Eso tiene una ventaja muy grande, y es que ¿quién va a estar en contra de un proceso que se llama de paz? Si es que a todo el mundo quiere la paz. Es decir, de las citas bíblicas, el hombre anda detrás de la paz. Y entonces aquí a esto lo llaman proceso de paz. Pero mientras estos señores están navegando en catamarán, tomando mojito allá en Cuba, al lado de los tenebrosos hermanos Castro, cada día están muriendo policías y por las redes sociales aparecen los cuerpos de los policías y de los soldados ensangrentados. ¿Qué proceso de paz es ese? Ese no es un proceso de paz. ¿Por qué Santos ha caído en esa trampa? ¿Por qué a Santos le convendría que las FARC se convirtieran en actores políticos en Colombia? Yo pienso que esa es una aspiración de él, pero esa no es real. Es que estos criminales se conviertan en actores políticos, en Colombia yo lo veo absolutamente difícil. Es decir, ellos regresan a Colombia y prestarle seguridad a estos asesinos no es tarea fácil, porque son tantas las víctimas que ellos causaron, que el mismo pueblo ensangrentado, el que ha perdido a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, a sus hijos, todas esas personas van a tratar de cobrar venganza. La justicia se creó para que el Estado tuviera la capacidad represiva y la capacidad de análisis en forma serena sobre la comisión de atropellos sobre las personas y para evitar que las personas se cobren cuentas por su propia mano.
Resulta que en Colombia no se está utilizando la justicia en ese sentido y lo que puede pasar en cualquier momento es que la gente va a tomarse la justicia por su propia mano y va a ser una justicia vengativa, va a ser una justicia que no tiene nada de serena y que no va a tener nada de objetiva. Lo que se está haciendo en La Habana es una barbaridad que puede inclusive degenerar en una especie de guerra civil en Colombia. Una más. ¿Por qué no se firmó la paz la semana pasada en la fecha prometida? Llevan más de 3 años negociando. Es que yo escuché la promesa de la firma del 23, se la oí al gobierno nacional. Sí. Yo no le escuché en ningún momento a las FARC que ellos firmaran el 23 de marzo. Y en ese proceso se hace lo que dicen las FARC. O sea, en su opinión, hasta ahora, ¿el gobierno de Santos ha cedido mucho más que las FARC? Ha cedido todo, es que las FARC no ha cedido en nada. Yo pregunto, ¿en qué ha cedido la FARC? Las FARC han exigido todo lo que quieren, a sus intereses, para conseguir lo único que ellos pretenden, y es que se les perdonen los crímenes y que judicialmente queden ellos ante la comunidad internacional como si no hubieran cometido ninguna depredación como las miles que han cometido a lo largo de tantos años de barbaridades que han cometido contra el pueblo colombiano. La impresión es que las FARC no quiere comprometerse a entregar las armas de una vez y para siempre, que quieren ganar tiempo. ¿Usted tiene esa impresión también? Ellos no quieren entregar las armas porque ellos quieren seguir utilizando las armas. ¿Y para qué se utilizan las armas? Por parte de un grupo terrorista, para cometer más crímenes y seguir consiguiendo más dinero. Es que el problema más grave que hay en este momento, en este proceso, es que tenemos que aterrizar mentalmente. Ese proceso es un proceso con narcotraficantes. Se está negociando con no solo con terroristas, sino con el cartel del narcotráfico más grande del mundo. Y tristemente el Estado colombiano ha cedido en esa materia lo que no se puede ceder. Se han terminado las aspersiones con glifosato, se ha terminado el bombardeo contra los campamentos de los narcotraficantes, se ha disminuido considerablemente la lucha en contra de los bandidos que están sacando toneladas en cantidades enormes por Venezuela a los diferentes países, se ha suspendido la lucha contra los jíbaros, que son los que hacen la distribución y los que están envenenando las juventudes. Es decir, las cosas que uno no se imaginaba que pudieran suceder, están sucediendo. Me pide publicidad, le ruego una respuesta corta. ¿De qué viven los jefes terroristas en La Habana? ¿De su fortuna mala vida? No sé cuál será la forma de vida de estas personas, o mejor, cuál será la financiación de su forma de vida en La Habana. Puede ser a través de la enorme fortuna que tienen en los paraísos fiscales, pero puede ser también que el gobierno esté cancelándole a Cuba la buena vida que les da en la isla. Eso no lo sabemos, con el tiempo se sabrá. ¿No descarta usted entonces que el gobierno de Santos esté furtivamente por abajo de la mesa financiando el exilio dorado de los terroristas en La Habana? Ese es el temor que tienen muchos colombianos. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguiremos conversando con el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Les recuerdo que este viernes a las 10 de la mañana va a haber un plantón en los consulados colombianos de Miami, Orlando, Atlanta y Nueva York en protesta por las claudicaciones del gobierno de Santos. Este viernes a las 10 de la mañana. Si están aquí en Miami, o en Orlando, o en Atlanta, o en Nueva York. Regresamos en 3 minutos, ya volvemos. Un aplauso para el coronel. Ha venido esta noche el coronel Luis Alfonso Plazas, que él ha tenido una presencia muy influyente y muy activa en la vida política colombiana, ahora es uribista, y estamos evaluando el proceso de paz a todas luces fallido con los terroristas de las FARC. Si Santos lo llamara por teléfono, coronel, y le pidiera un consejo, un consejo, ¿qué le diría? Yo le diría que levante la mesa que llaman de negociaciones, que creo que es más de negocios que de negociaciones. ¿Por qué? ¿Que la suspenda por qué? Que la suspenda porque eso no va para ninguna parte, porque eso le está generando una pérdida de imagen ante la nación colombiana y ante el mundo, porque
la gente se ha dado cuenta que esto no va para ninguna parte. Me parece a mí que al presidente le quedan todavía un par de años y que podría hacer algo de gobierno, porque es que en los años que lleva al frente de la Casa de Nariño en Colombia, el señor se ha desempeñado es como alto comisionado de paz. Y hay un absoluto desgobierno, hay una absoluta falta de solución de los problemas del pueblo colombiano, y por eso la marcha que se va a realizar el día 2 de abril. Allá encontraremos a todo el pueblo pidiendo que se haga lo que este gobierno no ha hecho, porque el gobierno está dedicado a atender a las FARC, dedicado a conseguir algo que los señores de las FARC no le van a otorgar. Los señores de las FARC piden y están en el mejor escenario. Siempre tendrán a una persona que les suplica que hagan la paz. Esa paz tampoco se va a llevar a cabo así con una firma, porque es que estos señores que están allá en Cuba son unos barrigones que ya no están en condiciones ni de cumplir las operaciones de narcotráfico que cumplían, ni de comandar al guerrillero común en la selva. Entonces estos son unas personas que se han jubilado. Y los nuevos comandantes, que solamente los conoce en este momento tal vez la inteligencia de la fuerza pública, se darán a conocer dentro de muchos años y seguirán en las mismas. Pero perdóneme, ¿quién va a renunciar a disponer de cifras enormes de dinero por cuenta del narcotráfico y que después se les perdone, se les proteja y se les permita, si ellos quieren, llegar al Congreso colombiano como lo están hablando en este momento? Si es lo una barbaridad. Bien, claro, si lo entiendo bien, aún si se firmara en La Habana ese acuerdo de paz, esos terroristas jubilados ya no tienen un control sobre los que están alzados en armas lucrando con el narcotráfico en Colombia, ¿verdad? No lo tienen. De modo que los que están en Colombia perfectamente podrían desacatar el acuerdo de paz. Es que lo desacatan todos los días, por eso siguen en pleno. Mientras los unos están hablando de paz en La Habana, tomando licor allá en La Habana, los otros están asesinando soldados y policías. Pero es una realidad de cada día. Los negociadores de Santos por lo menos representan a Santos, pero los negociadores de las FARC, ¿a quién representan sino a ellos mismos? A ellos mismos. Los señores de las FARC no representan a nadie más que a ellos mismos. Ni siquiera los combatientes armados de las FARC en Colombia, ¿verdad? Yo quisiera que alguien, porque no tengo lamentablemente esta imagen, pero que alguien recordara lo que sucedió el día 23 de septiembre cuando llegó el señor Timochenko a la reunión que se llevó a cabo en La Habana, que terminó con el apretón de manos entre el presidente Santos y el más grande depredador que ha existido en Colombia, el señor alias Timochenko. Sí, lo recuerdo bien, con Raúl Castro ahí como bendiciendo el apretón de manos. Sí, claro. Pero hay un detalle que la gente no cae en cuenta. El señor Timochenko llegó tarde, y cuando llegó, vestido de blanco, cuando llegó no se dirigió a sus colegas de las FARC, ni se dirigió a los señores representantes del gobierno colombiano. Directamente se fue a donde Raúl Castro y se le cuadró militarmente. Llevó la mano a la cabeza con saludo militar y se le presentó. El comandante de las FARC se presenta sin novedad. Es decir, está reconociendo que las FARC no dependen de otro mando que el de Raúl Castro. Los militares entendemos perfectamente lo que significa esa presentación. Entonces este es un grupo terrorista armado que depende de los hermanos Castro y que no solamente opera en Colombia, sino opera en diferentes países. Timochenko, entre los jefes terroristas que están todos dándose la gran vida en La Habana, ¿el que manda entre ellos quién es? ¿Quién es el primero entre sus pares? ¿Es Timochenko? ¿Es Márquez? ¿Es Granda? ¿Cuál de ellos? Empecemos. El que manda es Raúl Castro. Sí. Bueno, y de ahí para abajo sigue el señor Rodrigo Londoño Echeverri. Sí. En el mundo del crimen le dicen Timochenko. Timochenko es el segundo. Sí. Pero hace bien en decir que el que manda es Raúl. Sí, Hay que recordar que en los 60 las FARC nacen prohijadas por los Castro, para imitar la revolución comunista de los Castro. Grupos que hay en Colombia matando colombianos vienen con la bendición de los hermanos Castro, primero de Fidel y ahora de Raúl. Pero no solamente en Colombia. Estos señores han venido patrocinando todos los grupos en los diferentes países. Por supuesto. Alfaro Vive Carajo, Tupac Amaruc, Sendero Luminoso, los Montoneros, los Tupamaros,
Todos estos grupos vienen con el apoyo y la organización de Cuba. Y el M-19, ¿no? El M-19, por Desde favor, luego, el M-19 claro. esa es una combinación interesante. Sí. Esa es una creación de las FARC y el narcotráfico. Y necesitaban el narcotráfico para tener el dinero suficiente para hacer todas las presentaciones y los shows publicitarios que hicieron para hacerse famosos, los señores del M-19. Da la impresión de que el presidente Santos está envanecido, ¿eh? Está obsesionado con firmar la paz casi a cualquier precio, ¿eh? Aún claudicando de los valores morales que debería defender, porque quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Quienes le conocen saben que es así, que en su fuero íntimo él tiene esa ilusión. Ahora, ¿cómo el pueblo colombiano, el ciudadano de a pie de su país, coronel, cómo podría frenar ese acuerdo de paz? Yo antes de esa primera parte quisiera decir, yo no creo que eso sea, no quiero creer que eso sea así. Yo no quiero creer que una persona que llega a la presidencia de la República de un país democrático como Colombia pueda tener como uno de sus fines que le den el Premio Nobel de la Paz. A mí me parece que eso es pueril. Eso no puede ser la pretensión de una persona a quien le entregan tamaña responsabilidad. Yo creo que un presidente tiene que pensar en recuperar la economía de su pueblo, en conseguir que la gente tenga mejores formas de vida, en conseguir mayor educación para el pueblo, en acabar con problemas que en Colombia hay gravísimos de salud por estar en un clima tropical con regiones selváticas malsanas. ¿Pero usted conoce personalmente a Santos? Sí, lo conozco personalmente. Es frívolo, coronel, es frívolo. El conocimiento mío con Santos, pues si bien hay contacto personal, es dentro del trabajo. Yo lo vi a él como ministro de Comercio, yo tenía un cargo, estaba recién retirado en la empresa privada y tenía que ver con el tema de comercio. Tuve que recibirlo en Sudáfrica, en el aeropuerto me dio la tarea el embajador de Sudáfrica de traerlo a tiempo para la 9ª conferencia de la UNCTAD, y tuve la oportunidad de hablar con él a 250 kilómetros por hora, que no me quisieron facilitar un helicóptero para llevarlo oportunamente, y tocó hacerlo en un vehículo de alta velocidad de la policía. Esos han sido los contactos con el presidente Santos. Pero era otro Santos. Pero es otro Santos. Una persona que titubea frente a los señores de las FARC, que demuestra debilidad de carácter ante unas negociaciones en las cuales todo el pueblo quiere que haya una persona que lo represente y que sea capaz de decirle a los señores de las FARC que no más. Y yo ahí no veo a Santos. Yo creo que Santos debe levantar la mesa de negociaciones, porque eso no va para ninguna parte. ¿Por qué cree que Santos traicionó a Uribe? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Lo es, yo no tengo la respuesta. Lo primero que me sorprende a mí es que las conversaciones ya se venían manejando desde antes, según la información que hay, sí, desde antes de que el señor presidente Santos se posesionara. Entonces eso lo pone a uno a pensar, ¿cómo puede alguien empezar a horadar las esperanzas no solamente de quien lo está ayudando a llegar a la primera magistratura, sino del pueblo que va a votar detrás de una esperanza, que es que se acabe esa organización criminal llamada FARC? De modo que no entiendo yo qué fue lo que pasó ahí. No sé yo cómo puede una persona haber cambiado su manera de ser, si es que la cambió. Y me queda muy difícil entrar a hacer ese análisis de esta persona. Pero es interesante lo que usted dice, o sea que quizá cuando él era candidato presidencial a mediados de 2010, ya había esa duplicidad en él. Él simulaba ser uribista para capturar el voto uribista, pero tenía una agenda de posibles negociaciones ulteriores con las FARC. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Le ruego que se quede con nosotros, nos quedan unos minutos más. Les recuerdo que este viernes a las 10 de la mañana es el plantón en los consulados colombianos de Miami, Orlando, Atlanta y Nueva York. Aquí en Miami va a venir una insigne personalidad, un gran demócrata colombiano. Regresamos en 3 minutos. ¿Se puede probar, coronel Luis Alfonso Plazas, que en estos años en los que Santos ha sido presidente de Colombia ha aumentado la violencia, ha aumentado el narcotráfico?
Claro. Las cifras lo demuestran. Claro. Aquí el fiscal de los Estados Unidos ha dado la información de que Colombia ha vuelto a ser el principal exportador no solamente de cocaína, sino de marihuana del mundo entero. Esa es una información de estadística. Sí. A mí sí me da mucho pesar, después de haber sido el jefe antidrogas de Álvaro Uribe, de lo cual me siento orgulloso y honrado, porque le dimos muy duro a las mafias del narcotráfico. Y yo veo que se perdió el trabajo. Se acabó la lucha contra el narcotráfico. No solamente se acabó la lucha contra el narcotráfico, sino que las personas que lucharon contra el narcotráfico hemos tenido que sufrir hasta la prisión. ¿Cómo se explica uno, por ejemplo, que una persona como el general Miguel Maza Márquez, que se enfrentó al cártel de Medellín en la forma más arriesgada, que le pusieron bombas, destruyeron el edificio del DAS para tratar de matarlo a los señores de la mafia, y ahora lo tienen preso acusándolo de cualquier cosa? A mí eso me duele muchísimo. Y se acabó el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, la organización que persiguió a los carteles de la droga, la acabaron. No, y lo que hicieron con usted fue una atrocidad, fue una atrocidad. 8 años y medio, 8 años y medio privado de la libertad, y acabaron con la Dirección Nacional de Estupefacientes. Entonces, ¿quién manda en Colombia? La FARC. O el narcotráfico. Que son hermanos gemelos. Pero claro. Digamos, los que terminan en la cárcel son los que se enfrentan al narcotráfico. Son los que se enfrentan a los los que se van a La Habana financiados, sabe Dios por qué y por quién, y con salvoconductos expedidos, supongo que por el gobierno de Santos, que los deja salir, son los que deberían estar presos, ¿verdad? Es el mundo al revés. Es que esto no lo entiende nadie. ¿Cómo así que se levantan las órdenes de captura por las centenares de condenas que los jueces de la República han proferido contra estos maleantes que están sentados en La Habana? Claro. Que de paso es una burla a la justicia colombiana. Y es una burla a la justicia internacional. Y resulta que le dicen que se les levantan esas órdenes de captura mientras estén en La Habana. Y de pronto aparecen en diferentes regiones del país haciendo proselitismo político. Lugares en donde no se les ha levantado esa orden de captura. ¿Y por qué las autoridades locales de carácter militar, civil, investigativa, la que usted quiera, lo permiten y los señores hacen lo que quieren y no los ponen presos como han debido hacerlo por los múltiples crímenes que han cometido después de haber sometido a más de 60 años de terror y de sangre a toda la nación colombiana? ¿Por qué? Usted hace estas preguntas fantásticas retóricamente y la respuesta es ¿cuál? La respuesta es que no hay gobierno en Colombia. ¿Usted cree que Santos debería renunciar? Yo creo que debería levantar la mesa de negociaciones y dedicarse a gobernar. Todavía le quedan un par de años para ver si logra hacer algo. Pero es que yo no veo cuáles son las obras de este gobierno. Yo soy un experto en el tema de los presidentes. El libro Presidentes de Colombia, que es de mi autoría y que se ha vendido en todos los colegios y universidades de Colombia, porque allí se hace un resumen, un recuento de lo que han sido los presidentes de Colombia, desde Simón Bolívar hasta el presidente Pastrana. No tengo ahí la crónica ni de Uribe ni de Santos, porque pues todavía no están en la historia, están vigentes. Además, Uribe es un libro aparte, ese es un libro solo, ¿eh? Me voy a poner al día con... Yo fui su jefe antidrogas. Yo lo sé. Entonces, creo que hay que esperar un tiempo para poder hacer un análisis más objetivo. La próxima vez que nos veamos voy a haber leído su libro, le prometo. ¿Va a estar usted en el plantón este viernes a las 10 de la mañana? Estaré de primero ahí. Le agradezco por haber venido, le agradezco por ser un colombiano apasionado y por ser uribista. Yo soy uribista como usted. Un aplauso para el coronel. Muchas gracias. Gracias por venir y hasta pronto. Para los que queremos a Colombia, porque yo soy colombiano de corazón y paisa si me apuran, viviría cerca de la finca del presidente Uribe en Río Negro. Hoy ha sido un gran día. Colombia metió 3 goles. Acabó con el invicto de Ecuador. Colombia va a ser mucho más grande que Santos, que quedará como una anécdota marginal en la historia de ese gran país. Así que desde el fondo de mi corazón les digo, acompañado por este fervor, entusiasmo colombiano, ¡viva Colombia y viva Uribe!